Tú decías ven, pero jamás decías cuándo. Reías de mi pobre corazón. Tuve que cruzar los 7 mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan favor de... ting ting, bada bada ding dang. 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 Pancho, ¿por qué te metiste? No me metí. Solo te hice un favor mejorando el video con mi presencia. ¡Pancho! Además, ¿para qué cantas eso? Si es de Día de Muertos y estamos en abril. ¿Y eso qué? Es un gran comediante y actor el que la hizo. Además, el público lo disfrutará. ¡Ah, me desespera! Pues no te hubieras metido. Mira, Pancho, es Minado, el de la leyenda de la Nahuala. Estamos con estrellas. Tomémonos unas fotos para recordar este momento. Soy el único que se preocupa de dónde sacó ese bolero y ¿para qué lo va a usar? No, espera. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Hola, Finado. Espera. ¿Dónde vas? Ven aquí, espera. ¿Dónde estoy? Oye. Mejor me levanto. Esperen un momento. Estoy como... ¡Leo San Juan! ¿Dónde estoy? Estoy como Leo San Juan. Entonces, significa que estoy en... ¡Leo! ¡Chitón! ¡Chitón! ¡Xochitl! ¡Chitón! Ay, perdón, la costumbre. ¿Sabes cómo puedo salir de aquí? Pues dicen que esa fuente fue llenada por las aguas de los canales de Xochimilco y dicen que es muy milagrosa. Pues, ¿qué esperas? ¡Vámonos! ¡Ay! Ay, Xochitl. Hoy todos odian mi cabeza. ¿Qué es este lugar? Xochimilco. Era de esperarse. ¿Por qué no me sorprende? Finado, ¿sabes algo? ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿El arete de Xochitl? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, por lo menos ahorita no hubo ningún golpe. ¡Hey! ¿Eh? ¿Te vas a quedar ahí o me vas a ayudar? Oye, ninguno de tus amigos nos puede venir a ayudar. Hay un montón de momias afuera. Ay, no sé, no los he visto desde hace rato. Ay, Finado, ¿qué traes ahí? Así estoy más cómoda.
¿Quién detiene la puerta? ¡Atrás de mí! ¿Qué esperan? De antemano te queremos informar que esta entrevista fue grabada por Zoom, así que hay partes que tienen interferencia. Hoy tenemos la oportunidad de estar con un gran director, Productor y escritor. Empresario mexicano. un pionero y de las personas más importantes en el aspecto de la animación mexicana, que con su trabajo y vida ha dejado en orgullo toda nuestra cultura. Creador de esos proyectos y de películas. Como la leyenda de la Nahuala. La Llorona y las momias en Guanajuato. ¡Ay, que no se me olvide! Nicté y Abarrotes Don Justín, etc. Actualmente es dueño de la empresa Animex, que constantemente están trabajando para dejar unas películas que nos emocionan y sobre todo nos divierten. Una persona muy geek, fashion, así como yo, con grandes premios como el premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes y la diosa de la plata de la prensa nacional. Una persona que está enamorado de México. Que nos ha mostrado nuestras raíces y sobre todo nos cuenta historias sobre nuestra tierra. Nos ha hecho reír, llorar, soñar, incluso gritar. Está con nosotros el grandioso Ricardo Arnaiz. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué padre recepción. La verdad es que me emociona mucho el estar con ustedes. Gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias, Ricardo. Si quieres empezamos de una vez con la entrevista. Queremos saber cuál es tu experiencia como empresario mexicano en la producción audiovisual. Bueno, nosotros empezamos Animex en el año 2000 y en ese entonces eran muy pocas las empresas dedicadas a hacer animación y pues prácticamente inexistente una industria como la conocemos ahora. Sobre todo que pues competimos contra enormes titanes de la animación como Estados Unidos, Japón. Pues México no se estaba dando su lugar bien merecido porque somos un país lleno de creatividad, lleno de magia. Y pues en ese entonces era muy frustrante el saber que no había películas animadas casi en 30 años. De las últimas que se habían estrenado habían sido en 1973 y para el año 2000 no había habido una película más. Entonces era una situación complicada. Esto ha cambiado en los últimos 20 años y ahora ya somos una industria, seguimos aprendiendo, seguimos en crecimiento, pero ya hemos estrenado en estos últimos 15 años aproximadamente unas 30 películas animadas. Y la verdad, pues muy contento de que todo el esfuerzo y el trabajo que costó en un principio levantar lo que es la creatividad, las industrias creativas y la animación en México está dando frutos y ahora ya nos estamos consolidando como una industria. ¿Cuál es tu lema de vida? Es un lema que siempre recomiendo en las pláticas que doy en universidades y en escuelas. Al principio era la típica frase de decir los sueños pueden hacerse realidad, ¿no? Cosa que siempre lo dijo Walt Disney. Pero no es del todo cierto. No siempre se hacen los sueños realidad. Y sobre todo para la gente que espera sentado a que los sueños lleguen a uno, ¿no? Como decir, yo soy merecedor de que los sueños se hagan una realidad para mí. No es cierto, los sueños tienes que ir, luchar por ellos. Entonces, pues mi lema de vida se ha ido formando a través de los años y ahorita es cree en ti mismo, lucha por tus sueños para hacerlos realidad. Y cuéntanos, bueno, ya hablando sobre lo que son las películas y todo eso, cuéntanos sobre la primer película de las leyendas, La leyenda de la Nahuala. ¿Cómo fue que llegaron hasta este último producto final? Pues antes que La leyenda de la Nahuala, estábamos haciendo una película que se llamaba Maya, la primera gran historia. Hicimos animación, hicimos un tráiler, hicimos realmente 3 tráilers que están en YouTube, si los buscan, Maya, la primera gran historia, ahorita se pueden todavía ver, pero no sabíamos cómo hacer cine, sabíamos cómo hacer animación y teníamos una ansia de historias, pero hay que hacer un proceso y hay que tener una disciplina. Entonces, el guión no estaba bien trabajado, los productores no estábamos de acuerdo con la historia y ya estábamos haciendo la película. Entonces, ese proyecto, desgraciadamente, se puso en pausa
una pausa que sigue estando vigente al día de hoy, pero que pronto retomaremos ese proyecto, ya estamos sobre eso, pero fue una gran tristeza el haber no logrado hacer esta película que se llamaba Maya. Y algo que aprendí es cómo de los momentos más difíciles, más complicados, a veces los más tristes, pueden salir las mejores ideas. En ese momento, en lugar de dejar mi sueño a un lado, renunciar a él, no creer en mí mismo, sentirme derrotado, ese momento me inspiró a hacer una nueva película. Todo empezó cuando dibujé a un niño y le puse Leo San Juan a 2 calaveritas de azúcar en un papel que tenía por ahí a la mano, y ese dibujo todavía lo conservo aquí, y de ahí surgió toda una saga que se convirtió ahorita en la más importante del cine mexicano, que ya hay 5 películas, que hay 2 temporadas de streaming en Netflix, y sobre todo que ha inspirado a muchísimos niños y ahora ya jóvenes o incluso adultos y papás a superar sus miedos, a saber más de nuestra cultura, a saber más sobre el Día de Muertos, y ha sido una experiencia de la cual me hace sentir increíblemente orgulloso el no haber renunciado en el momento más complicado de mi vida a mi sueño, y a partir de ahí cómo se dan las oportunidades. No sabíamos a ciencia cierta lo que estábamos haciendo, no sabíamos hacer que era nuestra primera película. La primera película que empezamos de Maya se nos había frustrado, traíamos traumas, y estamos teniendo mucho cuidado de hacer las cosas bien, de haber aprendido de estos errores. Sin embargo, seguía nuestra primera película. Entonces, cuando veía algunas cosas de ya escenas terminadas o escuchaba la música, me emocionaba y decía, tenemos un gran producto. Pero a veces las cosas salen mal y decía, vamos a fracasar. De repente unas cosas buenas, no, vamos muy bien, y de repente cosas malas, no lo vamos a lograr. Entonces, al final, o ya cerca del final de la película, me sentía muy contento porque habíamos hecho una película. Y yo creí que era mi debut y despedida, porque no sabía el producto final que habíamos logrado, no sabía si iba a gustar. Yo no había visto la película el día del estreno, porque hubo muchas prisas. La verdad es que terminamos en safe, pero me sentía muy contento de que quise siempre hacer una película, y de repente ya había hecho una película, ¿no? Después de mucho esfuerzo y todo eso luego, pero había ya logrado mi sueño. Y al final estaba platicando con Gabriel Villar, mi director de audio, y se nos ocurrió, nada más como un chiste interno, como toda la decía, hagan la leyenda de la Llorona, mejor hagan la Llorona, porque es mucho más común, la gente la conoce más. La Nahuala no es nada, o sea, hay unas leyendas sobre nahuales, pero la leyenda de la Nahuala realmente no era nada antes de la película. Y siempre me han gustado los retos, entonces dije, hacer la película de la leyenda de la Llorona es la salida fácil. Vamos a hacer algo que nos cueste más trabajo. Entonces, por eso hicimos y creamos la leyenda de la Nahuala. Le pusimos un grito cuando Leo San Juan se ve en el globo. Se nos ocurrió poner ahí, ¡ay, mis hijos!, ¿no? Y acaba con peta mexicana, ¿no? Con la fanfarria. Y nunca creímos que iba a haber una secuela. Hasta ahí nos quedamos de que iba a ser la primera y nuestra última película. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Quieres que diga Teodora, verdad? Es tan lindo, simpático, hermoso, carismático, híjole, cookie como yo. Teodora sin duda es un personaje que me encanta. Xochitl me fascina. Le metí mucho cariño a ese personaje. Y Leo pues es el protagónico. Y tendría que decirte que le gana un poquito por poquito a ser mi favorito sobre Xochitl y Teodora, porque inconscientemente Leo San Juan soy yo. Yo de chiquito era muy miedoso también, y así como Leo tiene a Nando San Juan, yo tengo un hermano mayor que también, los niños, siempre me molestaba y siempre me asustaba, y no me di cuenta que estaba de alguna manera contando la historia propia, y venciendo mis miedos, y también venciendo mis miedos a hacer una película cuando nadie me dijo cómo se hace una película.
Entonces, Leo San Juan se convierte desde luego en mi personaje favorito, uno, porque soy yo, y dos, porque fue el personaje principal de la película que me permitió ser director de cine, que me permitió tener estas experiencias tan bonitas de recibir el Ariel, la Diosa de Plata, el haber viajado a varios países del mundo con la película y el haber iniciado algo muy grande, que sobre todo ha tocado muchos corazones. Entonces, pues tengo que decir, si tuviera que elegir uno solo, tendría que ser Leo San Juan. Cuéntanos cómo es el proceso de creación de personajes, ya que no somos muy simples como parecemos, tenemos un poco de historia, somos un poco de la persona que nos dio voz e incluso somos un poquito más de la picardía mexicana que tenemos actualmente. Generalmente, yo empiezo con lápiz y papel. Incluso les voy a compartir de mi nuevo proyecto que estoy ahorita generando. Esto es como un dibujo. Son personajes muy sencillos. Me encanta dibujar, pero soy muy limitado en mi técnica. Siempre tengo hojas reciclables y trabajo aquí. Hago estos bocetos con las ideas que me llegan a la cabeza. Desde luego hay muchos artistas en Animex y otros que colaboran con nosotros que son mucho mejores. Entonces les paso esta idea, les cuento cómo es el personaje y ellos lo hacen mucho mejor. Yo nada más como director les digo ojos más ojos, las cejas más arriba, el pelo de tal manera, y ellos van a dar como la siguiente forma al personaje. Efectivamente, como dices, llegan los actores de doblaje antes de hacer la película de animación. Muchos creen que nada más doblaje. Doblaje se hace en México cuando vienen las películas de Estados Unidos y las traducimos al español y hacemos lip sync, sincronización de labios, para tener las películas que se escuchen en español. En las películas animadas, sobre todo ya en los últimos 10 años, siempre es de ley que, o la gran mayoría de veces, las voces antes de hacer la animación. ¿Por qué? Si haces la animación, está limitado a lo que el animador o el artista que está haciendo la animación piensa del diálogo. En cambio, tienes un actor y puede improvisar y puede hacer cosas que están fuera del guión. En el caso, por ejemplo, de Rafael, es un gran actor que respeto y le tengo mucho cariño y admiración. Me acuerdo perfectamente que cuando llegó a hacer las voces de La Alebrije, el guión era totalmente diferente. Las líneas de La Alebrije eran totalmente diferentes. Y él empezó a improvisar y yo le decía, está buenísimo, Rafael, pero mira, la línea dice esto. Y la volví a hacer, pero decía otra línea completamente diferente. Digo, está buenísimo, Rafael, pero la línea debe de decir esto. Y decía otra vez y decía otra totalmente diferente. Pero esas tres cosas totalmente diferentes eran mucho mejores que lo que estaba escrito en el guión. Entonces, tiramos a la basura y dejamos que él improvisara. Y él creó en gran parte La Alebrije. Entonces, así ha sido también el crecimiento de los personajes, el por qué se sienten tan diferentes, porque hay mucha libertad, porque hay un poco el corazón, un poquito el corazón del animador, un poquito el corazón del ilustrador o del creador de personajes, un poquito el corazón del actor de doblaje. Disculpe que les corte la inspiración. Sin embargo, tuvimos que dividir este video en dos partes debido a que con tanta buena información no quisimos dejar o quitar algunas partes de la entrevista. Sin embargo, junto con esta parte, subimos su segunda parte para que no se queden con la intriga y puedan ver tanto los posibles proyectos nuevos que tenga Ricardo Arnaiz, así como también información muy interesante sobre la serie y sobre Teodora. ¿Qué les parece? Así que vayan a la siguiente parte de este video. Los espero allá.